Si les dijera que un hombre fue sentenciado como autor principal del feminicidio de una mujer y que la única prueba fue el testimonio de un hombre que también estaba implicado en el mismo crimen, ¿qué pensarían? En el episodio de hoy, exclusivamente aquí en el Patreon, les voy a contar la historia del brutal asesinato de Karina del Pozo, una mujer de 20 años que su único crimen fue salir con gente a la que consideraba de confianza. Este caso me lo pidió Lizzie y de lo que he investigado es un caso muy conocido en Ecuador. Y esto es por varias razones. Para empezar, ocurrió en un momento en donde el feminicidio se estaba incorporando al Código Penal del país por primera vez. Y este fue un caso que se combinó con la trágica muerte de una joven que tenía toda su vida por delante, con cambio de leyes, con una atención mediática intensa. Y como hemos visto en casos pasados, los casos con mucha atención mediática vienen acompañados de mucha presión para la policía y el sistema de justicia. Especialmente para llegar a una conclusión rápida, dura, y que se hagan ejemplos de estos casos, ¿no? Siempre usan estos casos que son como muy grandes para hacerlos como ejemplos y para hacerse ver como si funcionaran perfectamente, eficaz, que fueran productivos y que pueden llegar a cerrar casos rápidamente. Y creo que este es exactamente lo que pasó aquí, pero no creo que hayan llegado a las respuestas correctas. Así que vamos a empezar. Karina del Pozo era una mujer de apenas 20 años. Era alegre, social y muy querida. Tenía aspiraciones de ser modelo y de llegar lejos en este mundo hasta el 19 de febrero del 2013, cuando su vida llegó a un abrupto fin. Ese día, Karina fue a dejar su currículum a varios lugares intentando buscar trabajo y en algún punto del día se juntó con María Cecilia Rivera, una amiga que al igual que Karina estaba buscando trabajo, y después se fueron a un bar en donde se encontraron con Juan Pablo Vaca. Por lo que entiendo, Cari conocía a estas personas y los había frecuentado, pero no eran personas muy cercanas a ella. Y con sus amigas se enteraron quiénes habían estado con ella su última noche. Se les hizo un poco raro porque pues sí, justo no eran sus mejores amigos. Pero bueno, después del bar decidieron seguir la fiesta en casa de Vaca con un grupo de otros hombres y amigos. Eran Nicolás León, David Piña, José Antonio Sevilla y Manuel Salazar. Y creo que antes de continuar con esta historia es importante hablar un poco de la fama y la vida de algunos de estos individuos. De Nicolás León no investigué mucho porque, como se van a dar cuenta, no estuvo implicado en nada del crimen que les voy a contar hoy. Luego está David Piña. Piña no era amigo cercano de ninguno de estos hombres. Los conocía porque había entrenado a algunos de ellos en el pasado y se había hecho amigos como que de circunstancia de algunos de ellos, especialmente de Salazar y Sevilla, pero no eran amigos a los que buscaba o frecuentaba. Pero esta noche, cuando lo invitaron a esta fiesta, decidió aceptar la invitación porque necesitaba escapar su realidad. Su mamá tenía cáncer y estaba muy enferma en ese momento. Y Piña se sentía triste e impotente y decidió salir para despejarse un poco, ¿no? Decisión que resultó ser la peor de su vida. Salazar era un chavo con mucho dinero y abusaba del poder que le daba tener esa cantidad de dinero. Era prepotente y se creía mejor por el simple hecho de que tenía dinero. Y por ende se sentía invencible. Sevilla y Salazar eran muy buenos amigos y entre los dos eran un dúo peligroso, porque Sevilla tenía fama de consumir muchas drogas y de ser violador. Y Vaca aparentemente pretendía a Cari y además había rumores de que también estaba atrás de una niña de 13 años. O sea que habían varias malas personalidades o al menos varias personas con mala fama en esta fiesta. Pero fue una convivencia semi-tranquila. Algunos tomaron bastante, pero al menos en el departamento no pasó nada preocupante o violento. Antes de que Piña tomara suficiente para tener lagunas mentales de la noche, recuerda haber hablado con Cari acerca de su carrera como modelo. En ese momento Piña tenía una novia que también estaba en la industria del modelaje y le ofreció conectarlas pues para ayudar a Cari. Pero fuera de esto, casi no interactuaron esa noche, casi no platicaron. Un poco después de las 12 de la noche decidieron que era hora para irse. Para este punto Piña estaba muy borracho y no se acuerda de todo lo que pasó. Solo tiene algunos recuerdos y pedazos de la noche. Lo que sabemos es que todos menos Vaca se subieron al coche de Salazar, quien se ofreció para llevar a todos a sus respectivas casas. Manejando iba Salazar y a su lado iba Sevilla. En el asiento de atrás iban los demás.
Alrededor de las 2 a.m. dejaron a María Cecilia Rivera en su casa y 15 minutos después llegaron a la siguiente parada en la cual se bajó Nicolás León. O sea que en el coche solo quedaron Piña, Salazar, Sevilla y Cari. Y aquí es en donde empiezan a diferir las historias de Salazar, de Sevilla y de Piña. Piña dice que de las únicas cosas que se acuerda es Salazar moviéndole la pierna para despertarlo y le dijo, ya llegamos, y luego se bajó y se acuerda de que no podía abrir la puerta principal de su casa. Sin embargo, Cari nunca llegó a su casa. Ese mismo día, el 20 de febrero, el hermano de Cari se percató que Cari nunca había llegado a su casa. Vivían juntos y se amaban y se cuidaban. Los dos habían perdido a sus papás cuando estaban jóvenes, entonces eran una familia muy unidos entre los hermanos. Y por eso no tardó mucho en empezar a buscarla. Todo el día le intentó llamar, pero no contestaba. Le mandó mensajes que no le llegaban, habló con sus amigas y sus amigos. Tenía la esperanza de que en cualquier momento entrara Cari por la puerta con una excusa y explicación de por qué no había llegado y por qué no contestaba el teléfono. Pero eso nunca pasó. Y el 21, él y el resto de sus hermanos tuvieron que enfrentar la realidad de que Cari no había llegado porque algo había impedido que regresara a la seguridad de su casa. Y con esa preocupación reportaron su desaparición con la policía. Los primeros en ser interrogados fueron Cecilia y Nicolás, el mismo 21 de febrero. Ellos cuentan que estaban en una fiesta con ella y que la última vez que la vieron fue en el coche de Salazar con Villa y Piña. Y lo que hace la policía después es buscar a estos hombres y hablar con ellos. Y el 22 de febrero, Salazar, de 20 años, y Villa, de 21 años, fueron interrogados por primera vez. Ahora, recuerden que para este punto, este caso es una desaparición. Están esperando y trabajando para encontrar a Cari con vida, pero cada día que pasa disminuyen las probabilidades de que la encuentren sana y salva. Y los testimonios de Salazar y de Villa son los primeros que empiezan a elevar la sospecha para todos los que estuvieron en el coche de Salazar esa noche. Y eso es porque hay inconsistencias en sus declaraciones. Villa al principio dice que dejaron a todos en sus casas y al final dejaron a Cari. Y en sus primeras versiones nunca involucra a Piña en el crimen. Es hasta después que cambia su versión y ya empieza a meter a Piña. Pero Salazar siempre menciona que Piña estuvo presente. Y con estas inconsistencias, la policía busca a Piña para interrogarlo al día siguiente. Lo encuentran en el hospital visitando a su mamá, que estaba en un punto crítico. Se lo llevan y lo interrogan, y aquí es en donde empiezan las partes confusas del caso, porque es cuando Piña empieza a dar versiones diferentes y años después iba a decir que habían sido los policías los que lo habían manipulado a dar diferentes versiones de los hechos. Por ejemplo, le dijeron que dijera que él vio cómo Salazar se frenó en una vía para dejar bajar a Cari porque ella había dicho que se quería ir en taxi a su casa. Esto no solo lo corroboró la historia de Salazar, pero al decir esta versión de los hechos, que muy poco después se iba a desmentir, se involucró en la primera mentira de Salazar y por ende en el crimen. Él solito se metió la pata, pero él dice que fue porque la policía quería que eso pasara, ¿no? Porque lo querían involucrar en el crimen. Porque cuando la policía escucha la versión de los hechos de que Cari en algún punto se bajó del vehículo de Salazar y decidió encontrar otro medio de transporte para llegar a su casa, se pusieron a buscar en todas las cámaras de seguridad y a cualquier testigo en la zona que encontraron que estuvo ahí a esas horas de la noche para que les dijeran si vieron a Cari en la madrugada del 20 de febrero, pero regresaron con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Cari nunca se bajó de esa camioneta para agarrar un taxi. Y entonces la policía decidió checar el GPS de la camioneta de Salazar de esa noche para determinar las paradas que se hicieron, en la madrugada del 20 de febrero. No pude encontrar el análisis de GPS para ver qué tantas paradas hicieron y en qué lugares se pararon. Oficialmente lo único que dijeron es que paró primero en la casa de María Cecilia y luego en la casa de Nicolás León. Nunca mencionan si la camioneta paró en casa de Piña o si no hay registro de tal parada, ni se confirma ni se niega si hubo alguna otra parada, excepto la tercera parada, que es la más importante y que fue en Llano Chico. El 27 de febrero, la búsqueda de Cari llegó a su fin cuando encontraron su cuerpo sin vida. Su cuerpo tenía un alto grado de descomposición y se determinó que murió en la madrugada del 20 de febrero. Una de las razones por la cual la pudieron identificar rápidamente es porque cerca del cuerpo encontraron un collar que su familia y amigos habían
pues le habían dicho a la policía que siempre traía puesto o que llevaba al menos puesto el día que desapareció. De la misma manera, la ropa que encontraron coincidía con la descripción de lo último que llevaba puesto Cari. En la autopsia se determinó que Cari había sido asesinada. Tenía varias fracturas en el cráneo causadas por una piedra, tenía señales de estrangulación y encontraron evidencia de abuso sexual. Pero el cuerpo de Cari también les dio mucha evidencia, la cual desafortunadamente, en mi opinión, no ha sido utilizada de la mejor manera para hacerle justicia a Cari, que debería de ser, en mi opinión, el enfoque más grande para las autoridades. Pero como van a ver, no lo fue. El cuerpo de Cari contó una historia de pelea. Era claro que Cari había intentado pelear por su vida. Sus uñas estaban llenas de tierra y en sus manos encontraron pelo de una mujer. Más allá de esto, encontraron semen en los calzones de Cari. Y cuando escuché esto, que por cierto, esta evidencia no se menciona en todos los artículos, que para mí esa es la evidencia más importante, yo creo que es de lo que más deberíamos estar hablando para que la policía sienta presión de analizar esta evidencia. Porque tener ADN, evidencia forense que te pueda decir con certeza la persona que estuvo ahí simplemente comparando el ADN que encontraron en evidencia con el ADN de una persona y con ese, o sea, simplemente con esa prueba que puedas excluir a alguien, se me hace súper importante. No solo porque no te pueden mentir, ¿no? En el sentido de que, pues si es tu ADN y punto. No hay mucho que se pueda hacer para justificar la presencia de o tu semen o tu pelo en las manos o en los calzones de una víctima de un feminicidio, ¿no? Entonces se me hace algo súper importante. Fueron, en mi opinión, extremadamente certudos en poder encontrar no solo una, pero 2 pedazos de ADN que no se utilizaron en el juicio y no se utilizaron porque no encajaban en la narrativa que quería construir la fiscalía. Así de fácil. Y solamente se encontró el cuerpo de Cari por el GPS. El GPS fue los que lo llevó a la policía a Llano Chico y ahí empezaron a hacer sus búsquedas y simplemente por ese hecho encontraron a Cari. Entonces sabemos que estos hombres tuvieron algo que ver. Todos, no sé, pero sabemos al menos que el coche de Salazar fue a Llano Chico el día que desapareció Cari y que el lugar en donde se paró ese coche, cerca de ahí encontraron el cuerpo de Cari. El día después de que encontraron el cuerpo de Cari, las autoridades dictaron cargos en contra de María Cecilia Rivera, Manuel Salazar, David Piña, Nicolás León y José Sevilla. María Cecilia Rivera y Nicolás León fueron absueltos de todos los cargos por falta de evidencia y también porque pues, hay evidencia de que los dejaron en sus casas. El GPS corrobora sus historias de que los dos los dejaron en sus casas y los pelos de la mujer que encontraron en las manos de Cari no coinciden con el ADN de María Cecilia, lo que significa que hay otra mujer desconocida que tuvo contacto con Cari la noche que murió. Y entonces me puse a cuestionar en qué momento pudieron haber visto a esta mujer, ¿no? Puede que hayan recogido a esta mujer en algún punto después de dejar a María Cecilia, Nicolás León, porque ellos no mencionan a ninguna otra mujer, o que se hayan encontrado con ella en Llano Chico. No sé, y también por eso me da mucha curiosidad ver toda la información del GPS, porque creo que debe de tener más respuestas de las que nos han dicho al público. Los que se quedaron con cargos fueron Piña, Salazar y Sevilla, y esto fue principalmente porque sus historias cambiaron y los cacharon mintiendo a los 3. La mentira en el caso de Piña fue que dijo que Cari se había bajado de la camioneta y había agarrado un taxi, cosa que sabemos que no fue verdad. Pero como también les dije, Piña dice que la policía lo forzó a dar esa versión de los hechos y él realmente no se acuerda de nada de eso. Solo se acuerda de cuando lo despertaron y lo dejaron en su casa. Ahora, vamos a tomarnos una pausa aquí, un poco, con la evidencia de este caso, porque para este punto la evidencia no era la parte importante, ni para la fiscalía ni para los medios. Y desde el principio de este episodio les dije que los medios tuvieron un papel muy importante, un rol muy importante en este caso. Y esto fue principalmente porque el caso de Cari se convirtió en la cara del cambio de las leyes para incorporar el delito de feminicidio al Código Penal del país por primera vez en la historia. Obviamente esto era un paso grande en la dirección correcta para empezar a pelear contra la violencia de género en Ecuador. Claro que es un caso que llamó mucho la atención porque era una mujer muy joven, muy guapa, que tenía la vida por delante y que fue votada sin ningún tipo de respeto hacia su vida, hacia su familia, nada, la votaron ahí en Llano Chico. Y como mucha gente se conmovió con el caso y se manifestaron para encontrar justicia para ella y su familia, la policía y la fiscalía estaban bajo mucho estrés y presión de cerrar el caso y cerrarlo rápido. Entonces hicieron que nada más lo que entrara o encajara
en su narrativa se escuchara y mucha de la evidencia se fue a segundo plano. La evidencia más importante y en la que prácticamente se basaron todas las sentencias fueron en los testimonios, específicamente los testimonios de Sevilla y Salazar. Esta parte del caso es problemática por muchas razones. Ambos cambiaron sus versiones de los hechos varias veces y en muchas ocasiones estas versiones se contradecían. Por ejemplo, Sevilla tardó mucho en decir que el culpable del asesinato fue Piña, pero Salazar insistió que él había sido el culpable y el principal autor. La versión de los hechos que la fiscalía presentó en el juicio fue que Sevilla, Salazar y Piña manejaron hasta Llano Chico, en donde atacaron a Cari. El principal perpetrador del crimen en esta versión fue Piña, y fue él quien usó una piedra para pegarle a Cari en la cabeza repetidamente hasta matarla. Solamente son los testimonios de 2 hombres, que obviamente les conviene a ellos culpar a alguien más por el asesinato, porque para ellos puede significar una mejor sentencia. También, pues, obviamente está mucho mejor que te sentencien como coautor que como autor principal de un feminicidio. Y aunque quitáramos todas las inconsistencias que sabemos que existen en sus declaraciones, el simple hecho de que hay un conflicto de interés debió haber sido suficiente para que esos testimonios no tuvieran tanto peso. Se debió haber exigido que la evidencia forense no apoyara esta versión que están contando, cosa que no pasó. Y con las manifestaciones y la presión social para hacerle justicia a Cari, cerraron rápidamente el caso y sentenciaron a los 3 a 25 años en prisión y señalaron a Piña como el principal autor del crimen y a los otros 2 como coautores. Cerraron el caso, las manifestaciones pararon, y poco tiempo después se tipificó el feminicidio en el país como un delito. Mientras tanto, Piña estaba en la cárcel diciendo que él era inocente e intentando contar su historia para poder salir de la cárcel. Y eventualmente pudo empezar a difundir su versión de los hechos, pero no antes de haber sufrido una violación muy violenta en el 2015, cuando estaba preso, obviamente. Y poco después de que salieron los primeros documentales de su caso, lo intentaron matar. Piña dice que esto fue un intento de las autoridades de silenciarlo y prevenir que contara la verdad de lo que realmente pasó esa noche, porque hay mucha evidencia de la que casi no se habló durante el caso y de la que él estaba levantando dudas. Y pudo generar suficiente atención mediática para que Red Inocente, una organización que se encarga de sacar a gente presuntamente inocente de la cárcel, y 10 años después de ser sentenciado le otorgaron la prelibertad, que para esto se necesitaba haber cumplido 2/5 de su sentencia, tener buena conducta, buenas calificaciones, él tenía un promedio de 8.7 y tener un informe psicológico favorable. Además de esto, hay varias condiciones que se tienen que cumplir ya estando fuera, como usar un grillete con geolocalización, presentarse ante una autoridad judicial una vez al mes, análisis psicológicos semestrales y 5 horas de rehabilitación en la cárcel a la semana. Y aunque este es un gran paso hacia comprobar su inocencia, falta toda la batalla legal de las injusticias que hubieron en el caso, en el juicio, de la evidencia que se ignoró y de toda la nueva evidencia que se puede analizar. Parte de la evidencia que su equipo de abogados quiere que se analice son las siguientes. Primero, analizar tierra de los zapatos de Piña y de Salazar y Villa y compararlos con la tierra del lugar que encontraron el cuerpo de Karina, o sea, Llano Chico. Porque parte de lo que dijeron, además de los testimonios, parte de lo que dijeron en el juicio es que Piña tenía tierra en sus zapatos. Entonces, para ellos era evidencia de que estuvo en Llano Chico, pero nunca se analizó ni se comparó la tierra que encontraron en los zapatos de Piña, que obviamente es tierra. Entonces, hay muchísimos lugares con tierra, o sea, puede ser de muchos lugares la tierra. ¿Cómo puede ser Llano Chico? Pero nunca la compararon. Y tampoco la compararon ni siquiera con la tierra que encontraron en los zapatos de Sevilla y de Salazar. La segunda cosa que quieren es la investigación del perfil genético de otra mujer que nunca se ha encontrado y también compararlo con el perfil genético femenino que se encontró en casa de Sevilla, porque no sé exactamente qué fue porque no lo mencionan, pero encontraron, no sé, o pelo o sangre o algo de un ADN femenino en la casa de Sevilla. Entonces puede ser que esta sea la mujer misteriosa a la que le arrancó pelos. Lo tercero que quieren analizar es la extracción de data del teléfono de Piña, que fue al único al que no se le hizo eso en el momento, en el juicio, cuando estaba pasando todo esto, cuando estaban investigando. Y quieren para ver
obviamente sus movimientos esa noche. Y más que nada porque hay una llamada que él le hizo a su novia de ese momento en la madrugada de la noche del 20 de febrero. Que si se investiga con la información de geocalización, puede comprobar que David Piña estaba en su casa y no estaba en el lugar de los hechos. Esta evidencia yo creo que puede ser muy importante porque no hay lugar para especulación, ¿no? Es evidencia que es muy difícil de desmentir, ¿no? Y que es muy difícil de meter a la narrativa de que David Piña pues la asesinó, porque si hay un teléfono, hay una llamada que dice que en la madrugada él estaba en su casa y no estaba en Llano Chico, no le daba tiempo, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces pues ya, es una manera muy fácil de desmentir la versión de la fiscalía y la versión de Sevilla y de Salazar. En todas las declaraciones se dice que David Piña iba en la parte de atrás de la camioneta de Salazar. Salazar en todas las versiones dijo que él era el conductor y Sevilla el copiloto. Cuando analizaron esa misma camioneta, encontraron sangre de Cari en la palanca para prender las luces y el botón para bajar la ventana del lado del conductor. Y en el lado del copiloto encontraron sangre en el asiento entre las piernas y en la parte trasera del asiento. Esta sangre coincidía con la sangre de Cari, pero no encontraron nada de sangre en la parte de atrás de la camioneta, que no tenía sentido si los coautores tienen suficiente sangre en las manos, literalmente, para manchar el coche. ¿Cómo puede ser que el autor principal no haya dejado ni una gota de sangre en donde se había sentado? O sea, no tiene sentido. Muchas cosas que no encajan y hoy pues Piña sigue luchando y contando su historia y cada vez más gente cree y exige que se investigue el caso y a mí se me hace un caso muy muy importante, no solo para liberar a un hombre inocente o demostrar su inocencia, que sí, obviamente también es una lucha muy importante porque tener a gente inocente en cualquier cárcel es una tragedia y evidencia de que pues, estamos viviendo, también lo digo porque aquí en México también pasa muy seguido, y que estamos viviendo un sistema corrupto que no funciona. Pero que tampoco se nos olvide que se trata de la justicia para Karina y para toda su familia, porque lo más probable es que gente que estuvo involucrada en su asesinato siguen libres y pueden estar atacando a otras mujeres o a otras niñas. Y lo más triste de este caso es que la policía tiene herramientas, tiene ADN, ¿no? Tiene todo lo que necesita para cerrar este caso. Tengo total fe de que este es un caso que se puede solucionar todavía, que si solamente la policía hace su trabajo, compara, investiga, hace una investigación profunda, porque el semen que se encontró no es ni de Sevilla ni de Salazar. Entonces hubo un tercer hombre ahí que y obviamente tampoco es de Piña, ¿no? Hay un tercer hombre que estuvo ahí o con el que Cari tuvo contacto esa noche que todavía no sabemos. Están los pelos de la mujer. Toda la parte de geolocalización de todos los teléfonos. Todavía hay muchísimas cosas que puede utilizar. Tienen muchísimas herramientas, tienen muchas avenidas a explorar para la investigación, para poder cerrar este caso, para poder darle respuestas al público, darle respuestas a la familia y hacerle por fin justicia a Cari y en este caso también justicia a David Piña. Muchas gracias por escuchar este episodio aquí en el Patreon. Gracias a Lizzy por pedírmelo y nos vemos la próxima semana con otro episodio exclusivo. Bye.